comentábamos el tema hace unos momentos de Carlos Domínguez, padre, que fue asesinado el 13 de enero de 2018 en el centro de Nuevo Laredo, su ciudad de origen, en el que ejerció periodismo durante 40 años. Sicarios le abren el auto y frente a su nuera y 2 de sus niños, le dan 24 puñaladas. Su hijo, Carlos Domínguez, también quien ha iniciado un trabajo periodístico ahí y a la vez de activismo reclamando justicia para su padre, se apersonó el 2 de mayo en la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador. Dijo, oiga, yo pues nomás quiero justicia para mi viejo. Y ahí mismo el coordinador de comunicación social, Jesús Ramírez, le puso un papel en el atril a Andrés Manuel López Obrador diciéndole que Alejandro Gertz Manero iba a asumir el caso, que se buscaría la atracción de la carpeta de investigación, y todo iba bien hasta que en la semana Notimex se reunió con Alejandro Gertz. Se reunió con Alejandro Gertz. Creo que ese mismo día o el día siguiente lo contó aquí. Sí, y lo que ocurre después es de que Notimex publica una nota basada en un par de testimonios en el que se acusa que Carlos Domínguez padre era, y lo dicen literalmente, un chayotero, que no tenía carrera periodística, que pretendió sacarle algún dinero a Cantú Rosas, el expresidente municipal Carlos Cantú Rosas de Nuevo Laredo, quien es ahora señalado por la familia de Carlos Domínguez como el asesino intelectual de el periodista. ¿Y ese texto salió en Notimex? Es un video que aparece en Notimex. Vamos a ver un fragmento. Estamos viendo en pantalla a Raimundo Rosas. Es un activista de los derechos humanos en Nuevo Laredo. Es decir, se hizo un periodismo mercenario. El 13 de enero de 2018, el periodista Carlos Domínguez fue asesinado de 21 puñaladas en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Pero no todo es lo que parece en este caso. Cuando el hijo de Carlos Domínguez se presenta la semana pasada en la conferencia del presidente López Obrador para hablar de una trayectoria de 40 años de su padre, pues yo lamento decirles que no es cierto, está faltando a la verdad. Empezó a criticar al presidente municipal de Nuevo Laredo en ese entonces, que era Carlos Enrique Cantú Rosas, el primer presidente municipal del PAN en Nuevo Laredo, después de gobiernos priistas. Y como no logró un convenio de publicidad, pues empezó a cuestionarlo, ¿no? Carlos Domínguez, para esto la víctima, trabajaba para el gobernador, recibía dinero de la Oficina de Comunicación Social, justamente para seguir alimentando esos ataques, ¿no?, a través de su página en contra del expresidente municipal de Nuevo Laredo. Bueno, y sigue este trabajo difundido por Notimex. Por Notimex, y firmado por la periodista Irma Gallo, una reportera con una amplísima trayectoria cultural que migró de Canal 22 al Notimex de San Juana Martínez, de Alejandro Salas, un compañero del noreste. Y obviamente pues estás muy inconforme con este trabajo. Carlos Domínguez, hijo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ciro. Gusto saludarte otra vez. Muy inconforme. Indignado, Ciro, indignado. Me siento humillado, estoy molesto por este documental donde se exhiben mentiras, donde se inclina hacia la desacreditación de una carrera periodística pues honorable o algo real, donde pues se trata de desvirtuar todo lo que he estado haciendo para simplemente conseguir que el homicidio de mi padre no quede impune, Ciro. Y me parece grave que la agencia de noticias Notimex desarrolle este tipo de investigaciones con presupuesto público para generar una tendencia de odio, de desacreditación a mi padre, para criminalizarlo, Ciro, porque lo están criminalizando a mi padre, ni siquiera están haciendo periodismo libre en este documental, se están inclinando directamente hacia una versión que es la versión que manejan a quienes yo acuso como los homicidas intelectuales de mi padre.
a la versión de siempre, que es un caso inventado y que yo soy un títere del gobierno del estado de Tamaulipas, que actuó en contra de ellos. Carlos, en la conferencia te saluda Humberto Padillet. En la conferencia tú hiciste el señalamiento de que una hermana de Carlos Cantú Rosas, Carmen Lilia Cantú Rosas, es candidata de Morena a candidata plurinominal a un lugar en el Congreso. O sea, será diputada sí o sí. ¿Encuentras relación entre una y otra cosa? Claro que sí. Mira, te lo voy a poner así. Es Raimundo, este pseudo defensor de derechos humanos. La persona que habla en la nota, sí. Este pseudo defensor de derechos humanos, porque ahorita te voy a dar un antecedente, te voy a decir por qué es un delincuente. Un delincuente que sigue la línea del exalcalde de Nuevo Laredo, a quien acuso como ser el autor, como presunto autor intelectual del homicidio de mi padre. Cuando mi padre es asesinado, esta persona inmediatamente comienza un movimiento para acusar al gobierno de Tamaulipas como una productora de cine que les inventa el caso y nombra a los detenidos como presos políticos, jamás reconociendo el trabajo de mi padre, su trayectoria, ni siquiera lo menciona. Defiende a los presuntos asesinos de mi padre y señala al gobierno de Tamaulipas como el peor de todos. O sea, lo empieza a señalar como perseguidor de inocentes, como creador de telenovelas, creador de casos, y hace lo mismo que Carlos Cantú Rosas. Acusa, actúa en contra del gobierno de Tamaulipas, ha actuado incluso, Ciro, en contra de las Fuerzas Armadas, quienes solamente participan en Nuevo Laredo en el combate al crimen organizado. ¿Cómo actúa en contra de nuestras Fuerzas Armadas? Esconde personas en sus propiedades. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer frente a esto, Carlos? Mira, qué bueno que me diste el espacio, Ciro. Sí. Voy a exigirle, aprovechando que estoy al aire contigo, a San Juana Martínez, directora general de Notimex, que me respete mi derecho de réplica. Porque como familia, como hijo de Carlos Domínguez, estoy indignado por esta criminalidad. ¿Te van a dar el derecho de réplica y ya? Pues tengo que salir a desmentir todas estas barbajanadas, Ciro, todas estas mentiras. Mira, yo le hablé inmediatamente que vi este documental a San Juana Martínez. ¿Y quieres que te diga qué me dijo San Juana Martínez? ¿Qué te dijo? Me colgó. ¿Te colgó? O sea, ¿te tomó la llamada y luego te colgó? Sí, me contestó y me colgó. Cuando le estaba exponiendo mis inquietudes sobre este documental tendencioso al odio y de mentiras, lleno de mentiras, me colgó. Entonces le exijo a San Juana Martínez que respete este derecho que tengo, que es el derecho de réplica, o estaría incurriendo en una violación directa del artículo 6 de la Constitución. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre con el caso. Queríamos escuchar tu voz y te agradecemos de nueva cuenta, Carlos. Te agradezco, Ciro. Bueno, Humberto. Pues dos inconformidades muy claras hacia el desempeño de Notimex, de muy distinto origen, de muy distinto signo, de muy diverso, de muy distinto tono, ¿no? Entonces, se nos había enseñado desde el ideario de la Cuarta Transformación que la agencia había sido convertida en un aparato de propaganda, y yo no recuerdo haber visto que se llegara a este grado de cosas, al menos no con un periodista, no con una víctima de los hechos. ¿Te acuerdas lo que pasó cuando Felipe Calderón sugirió que las víctimas de Salvácar estaban en el crimen organizado? Más que en el crimen organizado, que estaban cerca de, o que compraban droga o cosas así. Y esto se hace de manera... y se le vino encima el mundo. Y aquí no pasa nada. Es el borrón y cuenta nueva. En fin, y aquí también la pregunta: ¿cuál es la necesidad de hacer este trabajo por parte de una agencia informativa? Es que periodismo de investigación. Se pasa por alto. Periodismo de investigación. O sea, ni siquiera fueron 21 puñaladas, fueron 24.
O sea, esa clase de omisiones que a mí me parecen relevantes en el contexto de que sí existió documentación sobre un aparente desvío de 1,000 millones de pesos, de acuerdo a lo que pudo documentar Carlos Domínguez. Y ahora la todo manera queda en que se hizo. que es un tipo que no le daban publicidad, se enojó, empezó a criticar. ¿Y por qué lo mataron? ¿Y por qué lo mataron? Vamos a pensar que eso fuera cierto. Y entre que escribía muy duro contra un político porque no le daba publicidad y que le metan 24 puñaladas, ¿cuál es la relación? ¿Hay un tuit de quién? Un tuit de San Juana Martínez también, la directora de Notimex, un segundo tuit sobre esta entrevista que has tenido con Carlos Domínguez, me imagino que con la entrevista a Miguel Ángel Osorio Chong, y del tema que se ha tocado a partir de estas críticas a las publicaciones que hace Notimex. Y escribe hoy, nuevamente San Juana Martínez, directora de Notimex: gracias, querido Rodrigo de la Cadena, parece que a Ciro Gómez Leiva solo le interesa la versión del PRI, no el equilibrio informativo ni el apego a la verdad. Simplemente responde un tuit de Rodrigo de la Cadena que dice, con todo, San Juana Martínez. Pero ¿Cuál versión del PRI? Ya leímos parte del texto y en todo caso la parte afectada es la del PRI. O sea, San Juana Martínez, tanto tiempo periodista, se le olvida que ahora es servidora pública, se les olvida que ya son servidores públicos. Entonces el PRI expresó un punto de vista, hablamos con la gente del PRI. En este caso con Miguel Ángel Osorio Chong, nos pareció noticioso. Si quieres decir algo, San Juana, aquí está el micrófono como lo has tenido siempre. Hoy eres servidora pública. Y de mi parte yo no he hecho ningún juicio contra tu trabajo. Y me interesa la opinión del PRI, y la del PAN, y la de los vecinos de aquí, y la de las organizaciones de allá, las opiniones de toda la gente. Tenemos 6 años al aire con este programa, y ese es el botón de muestra, y tú lo sabes muy bien. 1. 2, el caso de Carlos Domínguez lo hemos seguido aquí. Yo te diría que caso por caso, paso por paso. No estamos entrando a este tema porque Notimex sacó este trabajo. Nos llamó mucho la atención que un caso que hemos seguido aquí con puntualidad, concretamente que ha seguido Humberto Padgett, nos llamó mucho la atención, pero igual son coincidencias del trabajo periodístico, que un par de semanas después de que se presentara ante el presidente López Obrador, sale este trabajo de una pobreza periodística. Esa sí es mi primera opinión, San Juana, de una pobreza periodística que no estoy seguro que tú hubieras firmado como un trabajo tuyo, en el que se descalifica el trabajo de una persona. Pero vamos a suponer que el señor Carlos Domínguez fuera un periodista corrupto, que recibiera chayotes, o que por dejar de recibir chayotes escribió mal contra un candidato, contra alguien cuya familia ha gobernado esa región de Tamaulipas y ahora quieren seguir participando a través de una diputación local. Vamos a suponer que todo eso fuera cierto. ¿Cómo conectamos sus columnas con las 24 puñaladas? Es un caso que hemos tocado mucho antes de que Notimex, la Notimex infame, horrible, de los terribles años del priismo, desde entonces la tocamos. No la tocamos a partir de la nota que publicaron ustedes. Y repetirlo, y ahora decírselo no a una periodista, decírselo a una servidora pública. ¿Quieres decir algo? Aquí está el espacio. Lo has tenido en temas mucho más delicados, lo seguirás teniendo cuando sea periodístico. Claro. Y este caso nos parece periodístico, no veo por qué necesita estar mandando recados o mensajes vía Twitter o retuiteando mensajes. ¿Quieres decir algo? Aquí está el espacio.